Esto es Escúchalo en 1.5, tu podcast de recomendaciones cinéfilas, comiqueras, manga y anime. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es nada más y nada menos que un capítulo más de Escuchar en 1.5. El podcast que intenta hacer visibles esas obras que, sean películas, libros, cómics, anime o manga, son verdaderas joyitas que nos pasan por fuera del radar y que suelen estar también tapadas un poco por el barro del mainstream y que vale la pena dar a conocer, al menos es la intención que tenemos de acá. En esta ocasión, en este cuarto capítulo, se lo vamos a dedicar a los chupasangre. Y no hablamos de la gente que opera con los políticos en cada estado, sino que vamos a hablar de los vampiros, ¿sí? Los vampiros que nos rodean en un montón de obras y en distintos tonos, en comedia, en terror, en romanticismo y en un montón de cuestiones. Mi nombre es Pablo y por suerte para ustedes, junto a mí se encuentra desde Colombia nuestra artista digital Alejandra. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy, Ale? El día de hoy les traigo algo diferente a lo que de pronto se puedan haber acostumbrado a que sea referente a todas mis reviews, que sea de animación, pero es que si me hablan de vampiros no podía evitar traer un mockumentary llamado Lo que hacemos en las sombras. ¿Está dirigido por? Ese está dirigido por Taika Waititi y Jemaine Clement, que también actúan en la propia obra, entonces... Y son unos genios totales. Total. Y también con nosotros se encuentra nuestro guionista particular, personal, propio de este podcast, que es Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué haces, Cachito? Yo te digo Cachito, no te digo Pablo, pero bueno. No importa, vos no te preocupes. El tema, como dije en otro capítulo, es no confundirnos nosotros, que seguramente en algún momento nos va a pasar, pero tenemos nuestros secretos y que no podemos develar. Es el plot twist de final de temporada de por qué me dicen así. De hecho, tengo conocidos que me lo han preguntado y es una anécdota que no puedo contar bajo Hay varias respuestas. Sí, tal cual. Y todas ellas son igual de misteriosas y estúpidas. ¿Qué nos trajiste, Nico, para hoy? Para hoy les traje una película sueca del 2008 que se llama Déjame entrar o Let the Right One In, del director también sueco Thomas Alfredson. Excelente, Nico, excelente. Yo, por mi lado, les traje una serie de recomendaciones. No voy a hacer una sola, voy a hacer trampa. Voy a hacer foco en una que se llama Takeland. Es una película del 2010. Pero si esto fuera una cena, yo lo planteo como les traigo la picada. Y como picada no voy a traer una sola cosita, sino que también quiero mencionar a otras dos más. Una es Cronos, que es la primera película de Guillermo del Toro. Y la otra es, y tiene un nombre larguísimo, Una chica camina a casa sola de noche. O algo así. Ahora después vamos a ver la traducción literal. Pero antes de entrar en todo esto, me gustaría saber qué estuvieron viendo, chicos, en estos días. Yo recientemente he estado empezando a verme, gracias a una recomendación de mi pareja, una serie llamada Vinland Saga. Muy potente, muy interesante, si les llama la atención estas cuestiones de series históricas. Ahí la tenemos totalmente alrededor de lo que son los vikingos. Así que es un anime que no es a lo que estamos muy acostumbrados a ver. Es muy de venir y querer hacerte la inmersión completa en lo que es la cultura de este tipo de sociedades en su época, como fue la cuestión de la conquista de Dinamarca a Inglaterra, y es todo un quilombo, como dice Pablito. Para alguien que vio todas las temporadas de Vikingos, ¿por qué tendría que ver ahora esta nueva serie animada? En comparación a lo que yo he podido ver de la serie de Vikingos, lo que les puede quedar de este anime es más un enfoque no tanto por el lado que nos han estado intentando vender desde Game of Thrones, de que vikingos sexys y sexo y ta. O sea, a veces, seamos sinceros, había mucha carga sexual en esas series. Esta te va a enfocar un poquito más a peleas, luchas e historia y desarrollo de personajes, no tanto por el lado saqueo, violaciones y cosas así. Le quita pochoclo, un pochoclo rancio, pero le quita pochoclo y le aumenta la épica, digamos. Exacto. Bien. Y esto está basado en un manga que está en ongoing todavía, ¿verdad? Sí, creo que aún está ongoing el manga de Vinland Saga, si no estoy mal. Tengo entendido que está en Netflix. ¿La has visto en Netflix? Sí, realmente yo me la vi fue por Prime Video. Entonces, okay. No estoy muy segura si la tienen también en Netflix.
si yo recuerdo haberla visto en alguno de los dos, lo que pasa es que sinceramente voy saltando entre una plataforma y la otra. Por dos. Yo ya no sé qué hay en qué lado. Sobre todo antes de que Netflix haga esta chotada de que ya no se pueden compartir las cuentas, o sí, pero tenés que pagar un extra entre casas. No, qué desespero. Sí, en cualquiera de los dos casos habría que aprovechar para ver. Full recomendada, siendo sinceros. ¿Y ustedes qué se han estado viendo, chicos? Nico, ¿tú qué has visto? Bueno, yo como traje una película de Escandinavia, de Suecia, no puedo ser menos y voy a traer una película actual del año pasado, 2021, que se llama The Innocent, que es una película noruega. Como a mí me gustan las películas un poco retorcidas, esta va como guilla al dedo. Algo que amamos. Es el plus del podcast. Obviamente. Tiene algo de Midsommar, de estas películas nórdicas de terror bajo el sol, digamos, bajo el verano nórdico. Y bueno, y va de unos niños, que es una especie de X-Men con poderes, que bueno, algunos los usan para el bien y otros los usan para el mal. Y bueno, los que los usan por el mal son bastante retorcidos la forma en que los usan. Así que es como una película para desidealizar la idea de las infancias y los niños como pequeños inocentes. Algo así como lo que podrían haber hecho con New Mutants si no le hubieran tirado 100% de mierda encima, ¿no? Algo así, sí, una especie de... Voy a hacer una referencia quizás no tan actual, pero es un título que recomiendo mucho que lo vayan a ver, que lo encuentren, que lo busquen, que se llama, o sea, una película española que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Hermosa. Va por ese lado. Sí, es una que yo tengo ganas de traer acá. Y quiero contar la anécdota. Seguramente la repita el mismo día que hagamos un capítulo sobre eso. Que cuando yo la estaba viendo, justo pasa mi vieja y me dice, o estaba en una situación donde estaba mi mamá por la casa, y me preguntaron ¿qué película estás viendo? ¿Quién puede matar a un niño? Digo, en voz alta. Y mi vieja agarra esa frase y grita, Pablo. ¿No? Como diciendo, asumiendo que sí, yo podría hacerlo. Para un monstruo. Tal cual. Esa es buenísima, esa es muy buena, muy buena. Niños asesinos en los 70s, o sea, no, es una combinación que no puedo. Cualquier película de niños asesinos me parece que está bien. Sí, no voy a entrar en niños que son asesinados porque a veces no. Pero eso es, este no es un podcast de niños asesinos. Yo por mi lado, lo que estuve viendo, tengo una perlita blanca y una perlita negra, o en realidad es una perlita gris. La perlita blanca, estuve viendo Brawl in Cell 99, o no sé si acá le pusieron Trifulca o Quilombo en la celda 99, una cosa así. Es de S. Craig Saller, que es el mismo que hizo Bone Tomahawk y Drag Across Concrete. Son dos películas espectaculares, o al menos que yo disfruto muchísimo. Bone Tomahawk estuvo un tiempo en Netflix, que son tan hijos de puta que le pusieron Frontera Caníbal o una cosa así, que lo hablamos antes y es como que le pongas a Sexto Sentido el niño y el muerto, una cosa así, porque te baile al final. La película está protagonizada por Vince Vaughn y Jennifer Carpenter, que no es la hija de John Carpenter, como yo pensaba, de puro prejuicio, pero que por ahí la tienen de una hermosa película que se llama ¿Dónde están las rubias?, que por lo menos acá en Argentina pegó muchísimo gracias a un canal que se llama Telefe, que la pasaba una y otra vez. La chica que también estuvo en Dexter. Ella también iba a protagonizar Bone Tomahawk. Y luego la reemplazaron. De hecho, fue esposa de Michael C. Hall, que yo lo amaba a él como actor desde Six Feet Under, y cuando trabajaron en Dexter, ya era marido y mujer. Yes. A ver, la película es deliciosamente violenta y angustiante, como todas las películas de Saller. Se trata de la vida de un ampón, o mejor dicho, un tipo que un día lo rajan de su laburo, tenía un laburo común, es un tipo muy muy jodido que sabíamos que estaba en la pesada, y dice, bueno, ¿sabes qué? Me rajan de mi laburo, lo único que puedo hacer es hacer las cosas mal. Se dedica a vender falopa para un amigo que tiene contactos con unos narcos, y obviamente después de un golpe que sale muy muy mal, Vince Vaughn va en cana, y él va en cana, pero su mujer queda fuera. Y se le acercan para pedirle que haga una serie, en realidad es un trabajo
dentro de la cárcel o cárceles, por lo cual, si no su mujer y su hija que está por venir pueden sufrir un destino realmente espantoso. Nico, si a vos te gustan las pelis jodidas, esta es jodida de verdad. Así que nada, como toda peli de Saller, tiene un ritmo, si se quiere, particular o cansino, digo, porque la musicalización generalmente es mínima, o es una musicalización ambiental. Tiene que tener ganas de verla, pero unas que se suben es un tren que no para. Saller tiene esta cosa de... Va lento, pero después tiene como una explosión al final, ¿no? Como que siempre está ese gore que te deja para el último. A veces no, pero son películas que terminan explotando. Exacto. Si vieron Drag Across Concrete, van a notar que la escena del banco, quienes la vieron van a saber a qué me refiero. Acá tenemos mini escenas del banco en varias instancias de la película. Así que, nada, recontra remil recomendada. Y la que es una perlita gris, que a mí no me gustó tanto. Yo iba a decir me decepcionó, pero van a decir, ¿quién carajo sos vos para decepcionarte, forro? Claro, es la balada de Buster Scruggs, que es de los hermanos Coen. Pero esto tiene que ver también más conmigo y cuando vi la película. Yo venía de ver una peli que me encanta, que es ¿Qué me sé después de leer? O después de leerse, Burn After Reading. Nada, esa peli es un festival de humor negro y siendo lo oscura que es muy divertida. Es muy divertida. Y yo por ahí vine acá con la expectativa de encontrar algo parecido. Y el humor negro lo vi bastante diluido y las historias a veces son más tristes que irónicas. Y entonces, acá seguramente la responsabilidad cae de mi lado, porque ¿qué se le puede criticar a los Coen? Pero yo me terminé aburriendo bastante. Siendo que es una antología y yo disfruto mucho de las antologías. Yo no la vi, la verdad. Lo que me pasa a mí con los Coen en general es que me gusta más cuando ellos hacen film noir o cine negro, y cuando se van más para el lado de la comedia, medio que me voy. Por más que a todo el mundo le guste El Gran Lebowski, es una película que por ejemplo no puedo. Bueno, a mí El Gran Lebowski yo me embolé, y voy a ser muy puteado. Yo tengo la sensación de que a medida que empezamos a recibir puteadas es que estamos llegando al público realmente masivo que queremos llegar. Es un buen signo. Voy a ser muy puteado, la verdad. Bueno, las Stoner Movies en general a mí no me gustan, me aburren, y ella tiene mucho de eso. Lo que pasa es que ahora queda bien decir que te gusta El Gran Lebowski, digamos, como que el millennial cinéfilo tiene que decir que le gusta El Gran Lebowski, un must. Sí, eso es verdad. Pero cuando vos decís el film noir, sin embargo vos, esta de ¿Qué me sé después de leer? O Fargo, tienen esos tintes de humor negro que te los clavan y que te rompen. Eso a mí me gusta mucho. Sí, claramente. O sea, a mí Fargo me ha parecido siempre una joyita muy coqueta. ¿Para qué? En medio de todo. A mí se me pega en el humor. Y no podés recomendar a cualquiera tampoco. Uy, no. Mi mamá me miró con un asco cuando le intenté mostrar y creo que quedó súper rayada con la escena del pica madera. Entonces, bueno, para gustos colores, ¿no? Sí, tal cual. Quiero decir un servicio a la comunidad, Cachito, antes de pasamos a otro tema. Sí, dale. Todas las películas que nosotros mencionamos y que quizás no están en la plataforma, porque ahora el público en la era de la información parece que necesita que le den hasta la URL para que encuentre la película. Todo lo que no esté en las plataformas, una de las formas que yo tengo para ver películas es Stremio. Otro día, si quieren, hacemos un tutorial de cómo usarlo, pero ahí van a poder encontrar todo. Bien, yo uso, sinceramente, si no la encuentro fácil o cuando la encuentro está en muy mala calidad, no voy a decir que la bajo de los torrents porque no voy a decir eso, pero hay un amigo que la baja de los torrents y yo voy a su casa y las veo en su casa. Incluso hoy por hoy los servicios que te brindan estos archivitos para bajarla por torrent, muchas veces hasta hacen como una especie de streaming online y en base a ciertos servidores las pueden ver ahí en línea. Así que nada, eso si alguno se quiere dedicar a estar fuera de la ley, puede utilizar este método. Excelentes recomendaciones, chicos. Si está fuera del radar, seguro en Escúchalo en 1.5 lo vas a encontrar. Tu podcast favorito de obras B-listers.
Bueno, pero vamos a pasar a el plato fuerte que yo traje, que como les dije, esto va a ser un poquito más, vamos a cambiar un poco el espíritu, voy a hacer un poquito como si fuera una picada, como le decimos acá en Argentina. Quiero hablar de 3 obras, de algunas un poquito más y de otras un poquito menos. La primera de ellas es Stakeland, es una película del 2010, acá se tradujo como Tierra de Vampiros, muy obvio, también muy literal. Está dirigida por Jim Mickle y el guionista y protagonista es Nick Damisi, que es uno de los coprotagonistas de la película. Es para mí una mezcla bastante equilibrada entre lo que podría ser una película indie, digamos, y entretenimiento más pochoclero y más al estilo de Walking Dead, supongamos, que es algo a lo que estamos más acostumbrados. La película que nos plantea es que conocemos a un muchacho que es casi post-adolescente o saliendo de ahí de la adolescencia, digamos, que es rescatado por un hombre al que solamente conocemos como el Señor, y que gracias a él puede sobrevivir al ataque de una criatura horrible que ataca por las noches, y en esta noche en particular ataca a la familia cuando intenta escapar de lo que claramente vemos es un ambiente posapocalíptico, donde enseguida nos dicen que el gobierno cayó y un montón de cuestiones. Mucho de esto también narrado con una voz en off, que no me gusta tanto, o por lo menos como lo maneja la película, pero nos aporta un montón de información. Y digo intentan escapar porque a los 5 minutos de película vemos que esta criatura, que claramente es un vampiro, se morfa un bebé de menos de 6 meses en cámara. Lo cual ya te da la pauta de cuál cómo es va a ser el resto del look. De cuál es el tono de la película, ¿no? Porque, digo, a ver, como dijo una vez el comediante argentino devenido un filósofo Jorge Corona, en Stakeland la vida es una soga con mierda y para sobrevivir te toca aferrarte con los dientes. Así literal es el tono que trata la película. Que básicamente es una road movie donde ellos intentan alcanzar lo que llaman el norte, o que se cree que en Canadá hay un pueblo que se llama Nuevo Den, donde llegó el rumor de que ahí está todo bien. Después vemos si está o no todo bien, y sobre todo si es que llegan y cuántos de ellos llegan, ¿no? Y como toda road movie, ellos van conociendo personajes en el camino, ¿no? Por ejemplo, se cruzan con una monja que rescatan luego de ser víctima de una violación. La monja es la protagonista de Top Gun. Exacto, sí, la actriz es Kelly McGillis, que claramente es la que mejor actúa, o la única que sabe actuar, o la única que por lo menos te transmite algo que te hace querible a los personajes, ¿no? Porque la peli está filmada con 2 mangos y se notan un montón de cosas, entre ellas que también los actores son desconocidos y quizá no son del todo los mejores, más allá de que pueden ser carismáticos y hacer lo que tienen que hacer para cada personaje, ¿no? Uh-huh. También una Kelly McGillis que está mucho más mayor y con muchas menos cirugías que Tom Cruise, ¿no? Que está más cerca de ser un vampiro que ser una persona. Ella abandonó la industria en su momento. O sea, y después empezó a hacer películas muy salpicadas. Sí, tal cual. Se ve que las expensas habían venido fuertes ese mes y necesitaban hacer unos mangos. En varias entrevistas como que tira mierda para todos lados contra la industria, digamos, ¿no? De hecho, ella se puso de forma no hegemónica para los estándares de la industria y medio que, bueno, la desecharon. Sí, es que es como todo, donde no fue para donde le dijeron que tenía que ir, te cortan, te sacan, te mastican y te escupen, ¿no? Pero bueno, dentro de estos personajes que conocen también a un muchacho que estuvo obviamente en las Fuerzas Armadas, una chica que está embarazada y que es medio como una especie de interés amoroso para el personaje de Martin, del posadolescente o que va creciendo, y que hay medio una relación ahí de mentor, de Padawan y de maestro Jedi que se da entre el señor y entre este muchacho, y obviamente no todos van a llegar con un destino feliz al final de la película, ¿no? A mí, entre las cosas que más me gustaron es, por un lado, el tratamiento de los vampiros como verdaderas criaturas despiadadas, es decir, son animales, están despojados de cualquier tipo de romanticismo. El tono y el gore que maneja la película están excelentes, porque, si uno va a plantear una criatura en esas condiciones, es lógico que tenga este tipo de reacciones.
Las acciones de los personajes dentro de todo son bastante lógicas o están bastante bien justificadas. Digo, en el accionar que vemos en su día a día, no hay nada muy agarrado de los pelos o de que, no, bueno, el tipo la vio venir hace 10 kilómetros de distancia. Digo, las cosas van sucediendo y las reacciones que van teniendo son bastante lógicas. Y como les decían también, en una peli que costó 2 mangos, logra un montón de resultados positivos versus otras que cuestan chillones de millones de dólares y no te aportan nada al final de la película. Después, lo que sí menos me gustó, a ver si coincido con ustedes, es que, a ver, en cuanto a vampirismo, la verdad es que de las criaturas lo único que toman es el hecho de que no pueden estar al sol, como para darle libertad de desplazamiento a los personajes durante el día y hacer que avancen un poco, pero después sirven solamente como amenaza, digamos, porque podrían haber sido zombies, podrían haber sido máquinas, podrían haber sido cualquier otra cosa, digamos. Exacto, y eso me rompió un poco las bolas, porque del lore del vampirismo, que hay mucho y ya vamos a hablar más a lo largo del capítulo, tomaron una cosita sola nada más. Sí, termina siendo más como un ghoul que un vampiro clásico. Es bicho atragantado de carne que no le gusta el sol. Tal cual. Y que además, digo, uno ve los maquillajes y, de nuevo, para hacer una peli casi indie, entre comillas, está muy bien, pero parecen más orcos sacados de las primeras del Señor de los Anillos, no las del Hobbit, que hizo unas versiones digitales espantosas, y no le aporta mucha originalidad tampoco por ese lado. Yo creo que también ellos, cuando hicieron la película, entendieron como diciendo, bueno, la criatura es una excusa para contar una historia. Y lo otro que tampoco me gustó es que tiene originalidad en cuanto al tono y en cuanto a cómo te presentan un montón de cosas, pero después hay muchas cosas que también hemos visto en películas, como por ejemplo The Road, la de John Hillcoat, que trabaja Viggo Mortensen, que salió un año antes, nada más que esta es una versión mucho más pochoclera y la otra te dan ganas de salir que te pise un camión. The Road tenía más planteos existencialistas, digamos. Tal cual. La cuestión, digamos, de la condición humana. Acá es más estilo Mad Max, digamos. Exacto. Un grupo que tiene que llegar de A a B y bueno, y lo que pasa en el medio. Sí, es una película que dura 1 hora y media, que entre que llamás al delivery para que te venga la pizza, te llegó la pizza, terminaste de comer, la película pasó, la pasaste bien, te comiste una buena pizza y nada, y la disfrutaste, porque de verdad que está buena y la verdad que no es muy nombrada. Bueno, igual sigue los tópicos de estas películas post-apocalípticas, digo. Uno casi que es como Waterworld sin agua y con vampiros, ¿no? Un poquito. Sí, tal cual. Yéndonos en la otra punta, ¿no? De lo que es el pochoclerismo, quiero hablar de una película. Y acá nosotros siempre mencionamos y lo traemos como un comentario casi que está en la génesis de este podcast, es: vean las películas antes de escucharlo o aténganse a las consecuencias, ¿no? O cómanse los spoilers. No porque si tiene un plot twist, lo vamos a tratar de cuidar lo más que podamos. Tampoco es nuestra intención desguazar cada película, pero sí tenemos que mencionar algo que por ahí ocurre en el final de la película y es importante, lo vamos a hacer. Y en este caso vamos a hablar de una película que se llama Cronos, que es la primera que hizo Guillermo del Toro, y que, entramos en spoiler, sobre el final nos enteramos de que trata mucho de cositas de vampirismo, mucho de cositas de Frankenstein, ¿no? Es una peli que pueden encontrar en Amazon en 3 o 4 clics. La historia está muy bien. Miren que a mí, a ver, por ejemplo, en cuanto a la musicalización, a mí el tango no me gusta. Yo soy un argentino que detesta el tango. Sin embargo, la peli está muy ambientada musicalmente con el tema del tango y le queda muy bien al tono un tanto melancólico y pesimista que trata la película, ¿no? Básicamente, la peli nos cuenta la historia de un anticuario que se encuentra con una maquinita muy extraña, una maquinita que entra en la palma de una mano y que pertenecía a un alquimista, que vendría a ser algo así como un Nicolas Flamel mala onda y oscuro, ¿no? Que crea un dispositivo que genera ciertos efectos sobre la propia vida de quien lo usa, como muchos alquimistas que podremos llegar a conocer, ya sea desde la cultura pop o mismo en la historia. Muchos de estos buscaban la vida eterna, ¿no? Y bueno, la peli tiene que ver un poco con eso, solo que, como en cualquier otro capítulo de La Dimensión Desconocida,
la vida eterna tiene un costo muy, muy, muy alto. Hay un personaje que hace Ron Perlman que es tan gracioso como nefasto. Un Ron Perlman muy joven. Es un tipo que yo, amo el carisma de Ron Perlman porque parece que tuviera prótesis en la cara, pero es su cara. Sí, ¿no? La carita del pobre Pablo, ay Dios. Es hipnótico. Y tiene cositas así como de comedia por momentos, ¿no? Como para romper el clima, qué sé yo. Pero a mí la verdad que Cronos me gustó mucho. Para patear la puerta, diría, hoy estamos como en el programa de Ganando Amigos, para mí es la mejor de Guillermo del Toro. Pues siguiendo la cuestión de lo de Ron Perlman, de por sí que ya se ve tan curioso físicamente, su personaje es algo interesante en medio de todo. Ahora, en el script se supone que Ángel iba a hablar español fluido, o sea, iba a hablar solo español. Imagínense ese desmadre, haberlo escuchado al pobre Ron dándola toda. Al final Guillermo literal le tocó, después de que intentaron hacer las grabaciones, les pareció como que estaba totalmente incomprensible lo que se había podido grabar y el pobre tocó dejarlo como un expatriado americano. Yo me imagino a Del Toro escuchando a Lupi, a Federico Lupi, que es el protagonista de la película, decir, yo ni en pedo hablo en inglés, no me vengas a romper las pelotas, que es el personaje que hace siempre, ¿no? Un poco de viejo hinchado de las pelotas, es como el John Malkovich argentino, por decirlo de alguna forma, y Ron Perlman diciendo, yo no puedo hablar español, apenas puedo hablar en inglés. Y queda esta mezcla rara donde la película está en español, pero uno tiene que verla con subtítulos en inglés, si es que no habla inglés. Si uno más o menos maneja el inglés, enseguida agarra las frases, porque las frases son muy simples. Pero a mí me encantó el tono de suspenso que maneja, y que no es tan Del Toro en cuanto a criaturas y creaciones fantásticas que genera. El problema me parece que Del Toro fue que fue cooptado muy rápido por Hollywood. Entonces, bueno, perdió un poco la frescura que tenía. No sé, no vi la última, pero bueno, la que ganó La Forma del Agua me pareció como, bueno, qué sé yo. No sé, me parece que fue muy domesticado por Hollywood. Sí, más que La Forma del Agua, yo sinceramente, La Forma del Agua ni me va ni me viene. Niños, no vayan a ponerse a decir nada de Hellboy porque nos vamos a agarrar aquí a mechonearnos. No, a mí Hellboy me gusta muchísimo, bueno. Incluso la 2 me gusta más todavía. Estás perdonado por hoy, Pablo. La que no me gustó fue Crimson Peak. O La Cumbre Escarlata, como le pusieron. Esa es como también lo mismo, ¿no? Ponerle un poco de sal a la película porque no, siento que no pasa nada. Yo con Guillermo soy full El Laberinto del Fauno y Hellboy. Ahí está mi amor por él. A mí con El Laberinto del Fauno me pasó de que la vi muy de chico, no la revisité más, digamos, ahora es más grande, tampoco es que soy mucho más grande, pero la vi en otro momento de, quizás hasta de mi educación cinéfila, y un montón de las referencias, un montón de otras cuestiones sobre las cuales habla la película en el fondo, se me pasaron. Y la tomé como una más de criaturas. No, yo en un inicio también me la vi súper joven y después del trauma de poder haber superado el bichuraco con los ojos en la mano, la pude revisitar y sí, es muy de gozársela, te lo recomiendo. A mí lo que me gusta de Cronos, que contrario a otras películas que vinieron después, no se ve ese Del Toro tan choreador de otros lados. Como, bueno, claro, no, y que roba de tantos lados, ¿no? Digo, desde el choreo atroz que es Pacific Rim hasta La Forma del Agua, digo, quienes hayan leído un cómic que salió hace no muchos años de Alan Moore, que se llama Providence, que tiene uno anterior que se llama The Courtyard, que acá lo tradujeron como Neonomicon o Necronomicon, no me acuerdo el nombre que le pusieron en español. La criatura es igual, pero es igual a la de La Forma del Agua. Y hasta hay una historia de amor, digo, vos decís, dale, no podés robar tanto, hermano. Igualmente ahí La Forma del Agua está basada en la criatura de la Laguna Negra, que eso es un homenaje, o sea, hecho y derecho, digamos, no, ahí ya no hay tanto choreo, es como muy obvio, o sea, cuando el choreo es muy obvio es un homenaje, digamos. La fina línea entre uno y el otro, sí. Claro, tal cual, digo, Pacific Rim es un choreo muy grande a Evangelion, y no sé si hay mucho homenaje a Evangelion, ¿entiendes? Alguien te podría golpear por esa frase. Sí, lo sé, sí, no, a ver, quienes les gustan Evangelion, si les comparan Pacific Rim, que amo Pacific Rim porque lo que me divierto es increíble,
Digo, no puedes quedar bien con nadie. Digo, sí que Pacific Rim se choreó Evangelion, quedas mal, porque te putean los de Evangelion, pero a su vez si decís que no se la choreó, también quedas mal porque está ahí. Para mí el problema no es chorear, es saber chorear, digamos. Eso. Si no, claro. Tarantino no existiría, digamos. Es un montón. Sí, tal cual. Bueno, hay una película que se llama City on Fire, no sé si la has visto, Nico, es una película muy vieja, que trabaja un Chong Chun-Fat muy, muy joven, y yo les digo esto, se trata de un policía que se infiltra en un grupo de mafiosos que se dedica a robar grandes joyerías, o podría ser bancos, y se mete como infiltrado y se hace muy amigo de uno de los chorros, digamos. Y podríamos hablar de Point Break, ¿no? Con el hermoso, siempre hermoso Patrick Swayze, y porque es el mismo plot, ¿me entendés? Nada más que fue filmada por Ringo Lam y no cotizaba nada en ese momento. Sí, pero bueno, ahí está la clave para mí. No hay nada inventado, así que digamos, el choreo está bien si choreas mal, si después choreas y te agarran, bueno, ahí es el problema. Tal cual. El problema no es chorear, sino que te agarren. Esa es la moraleja del capítulo de hoy. Y hablando de que te agarren, y de lo mal que está que te agarren, quiero hablar de una última tercera recomendación, esta picadita que les traigo antes de las recomendaciones fuertes de los chicos, que es Una chica regresa sola a casa de noche, o A Girl Walks Home Alone at Night, que es de Ana Lily Amirpour, que es la misma directora que se la vieron en la película de Bad Batch, o en otro hermoso spoiler de Netflix en el nombre, Amores Caníbales. Es una película, tengo entendido que es de raíces iraníes, pero que en realidad está filmado en Estados Unidos con actores norteamericanos, y hay una génesis medio rara en el ADN de la peli. La directora es de ascendencia iraní, es británica y la filmó en California, pero simulando que pasa en Irán, digamos, en una ciudad hipotética iraní. Claro. Exacto. Que lo que nos cuenta la peli es, es una historia casi preciosista, porque es un blanco y negro, pero no el blanco y negro pop de Sin City, sino juega mucho con los blancos, los negros y los grises en la iluminación. La fotografía es hermosa y, tiene tanto de western como de romance como de película de terror por momentos, ¿no? Que es básicamente una chica vampiro que para algunos será feminista, para otros será fascista, para otros un ángel vengador y justiciero, pero que también es bastante hipster porque es el primer vampiro que anda en patineta en el cine, ¿no? Y cada escena en la que aparece, realmente como criatura de la noche, es recontra remil impactante. Y digo que es un poco fascista porque las víctimas que elige durante la noche, cuando ella se maneja, son particulares, y las que deja ir también son particulares, y no las deja ir tan fácil sin antes darles una advertencia, por ejemplo, ¿no? Pero, la peli hay poco diálogo, digo, si les gusta Rápido y Furioso, no sé si para ustedes, pero si tienen ganas de ver algo distinto, me parece que Una chica regresa a casa sola de noche es recontra remil recomendable como peli de climas, ¿o no, Nico? Sí, me parece que todo el sujeto que trabaja es una vengadora feminista, digamos, porque no vamos a hacer spoiler de nada, pero básicamente sus víctimas son hombres que consumen prostitución en general y que tampoco son muy buena gente. Y bueno, ya desde el título como que da la sentencia de esta bajada de línea, ¿no? Porque lo que pasa es que en Irán, en general, bueno, no está bien que una chica camine a casa de noche sola. Entonces, ya desde ese punto es como disruptivo el hecho de que ella esté en la noche sola y no se esté dedicando a la prostitución, que es lo que debería hacer una mujer en esa ciudad hipotética iraní, digamos. La única forma de que haya una mujer a la noche sola en Irán es que se dedique a la prostitución. Entonces, bueno, viene un poco a cuestionar ese mandato. Ese mandato, digamos, esa posición de la mujer en Irán. Pero por otro lado también es un poco lo lindo que tiene, digamos, el personaje del vampiro, es como esa idea de destino trágico que tiene, como en este caso, digamos, ella un poco lo acepta y trabaja con ese destino para
bueno, en este caso para vengarse, pero al mismo tiempo, digamos, el otro protagonista, digamos, su interés amoroso, un poco es una historia de aceptación, digamos, porque, bueno, no, sin spoilear el final, digamos, pero él finalmente tiene que tomar una decisión, digamos, en base a algo que hizo esta chica, algo que lo afecta personalmente, digamos, y bueno, no vamos a decir qué pasa, pero bueno. Ale, me interesa mucho ver cómo viste vos esta visión de feminismo, no feminismo, o de justicia que hace ella. Pues esto nosotros lo estudiamos un poco en la carrera, siendo sinceros. Y se le da como ese feeling, lo que ustedes comentaban, de que hay ciertas expectativas de lo que una mujer debería ser, y viene lo que sería Ana y va y te cachetea y te dice, no, yo no quiero que seamos así y te voy a traer a esta nena en su patineta que te va a partir tu puta madre. Entonces, no sé, a mí me pareció interesante, en cierto modo. El personaje sí puede llegar a tener ese look empoderado, pero también uno se puede pensar y desde todas las perspectivas que ya comentamos que uno puede llegar a darle de lectura a la película, es chévere de que tenga como esa capacidad de catarsis desde tantos ángulos. No, ni hablar. Y que encima la protagonista, cuando uno la ve en cámara, está muy bien equilibrada la sensualidad, el misterio y la ferocidad. Y cuando se pone feroz, sí, el te cagás peligro en serio. Que muestra, poderosa. Uh-huh. Sí, ¿quién carajo me mandó a ser hombre? ¿No? Es lo primero que uno piensa. En especial la escena del niño, porque de verdad que cuando ella habla con el niño, de verdad que uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar en ese momento. Uh-huh. Pero sí, a mí personalmente me dio mucho gusto cuando la vi. Sí, me agrada bastante. De nuevo, me parece que es una peli que no es para cualquiera. Digo, no es... si Steyland es para verla con la pizza, esta es para verla realmente a trasnoche, después de que se fueron todos, están todas las luces apagadas, uno está tranquilo y se pone a ver una película inmerso, incluso si es con auriculares mejor, porque tiene una musicalización que es espectacular la película y que va muy con el tono de cada uno de los climas que genera. Lo que Netflix no quiere que veas, encontrarlo acá, en Escucharlo en 1.5. Bien, y una película que conversa mucho con esta película casi iraní que mencionamos, por sus tonos de romanticismo, de amor y de otras cuestiones que charlan, es la que nos trajiste vos, Nico. Sí, antes que pasar a la película en cuestión, que es Déjame entrar, o Let the Right One In, que bueno, sí, es una película de vampiros un poco especial, porque son vampiros, es la historia de una vampira niña, digamos, una vampira de aproximadamente 12 años, que bueno, va a versar sobre coming of age, un drama romántico medio inocente, medio truculento infantil, un thriller, bueno, tiene como una mezcla de géneros. Pero antes de meternos en la película, yo me gustaría primero hacer un repaso sobre, primero, los vampiros en general, segundo sobre los vampiros en el cine, un poco la historia de los vampiros en el cine, y después tocar un poquito la película que la elegí porque, bueno, me parece que es una aproximación bastante original, sobre todo porque se estrenó el mismo año que se estrenó Crepúsculo, que es como justamente algo... Uy, en los choques opuestos tan violentos, ¿eh? Claro, justo... De vampiritos brillantes a la nena sangrienta. Wow. Sí, claro, es como comer un asado o comer caca, ¿no? Una cosa así también. Tampoco tanto, porque Crepúsculo tuvo lo bueno de que nos dio a Robert Pattinson, que es un actor que yo banco mucho, y a Kristen Stewart, que también la banco mucho, aunque es bastante defenestrada. Pero son Ay, no, a esa nena le dieron muy duro con Crepúsculo, pero eso fue cuestión ya de dirección, seamos serios. Sí, tampoco sé si eligió muy bien los proyectos, igual, ¿no? La piba me parece que labura muy bien, bueno, yo digo la piba y tiene mi edad. La actriz me parece que trabaja muy bien en general, o por lo menos ahora, lo mismo que Robert Pattinson, pero... sí, bueno, les costó mucho salir de esos estereotipos. Sí. Uh-huh. Pero me parece que fueron inteligentes con la carrera que fueron haciendo después, ¿no? Como sí, Robert Pattinson
más, me parece, que ella. Sí, bueno, ella ahora llegó a esta cuestión de que la nominen para el Oscar y como con eso ya ganó prestigio de alguna forma, entonces bueno, uno imagina que la van a llamar. Ella se fue por ese ladito un poquito más artístico y el joven ya se pudo reinventar de otras maneras. Robert Pattinson tiene una actuación en la película del Faro que es de los directores de la... es hipnótica. O sea, es buenísima. Yo no podía dejar de mirarla por el laburo, y William Dafoe también, ¿no? Entre los dos. A vos, es mejor película La Bruja que de los mismos directores. Lo hablamos esto, Nico, fuera del aire. No me siento que estoy en la radio. Pero, nada, Robert Pattinson la rompe para mí ahí. Pero, perdón, Nico, te sacamos del espacio de escuelita, que es el espacio más... Escuchen, un anciano está hablando de este podcast y que a mí me encanta porque aprendo un montón. Sí, el anciano que le dé el cuento antes de ir a dormir. Tal cual. No, lo que quería decir es que los mitos del vampiro muchas veces como que está muy asociado a Drácula, pero bueno, es un mito que viene de hace mucho tiempo, digamos, de las culturas de la antigüedad, digamos. Por ejemplo, hay un mito que ahora está bastante resignificado a partir del feminismo, que es el de Lilith, que es como una demonia o pelirroja, que nace en el mito en Babilonia, digamos, y después toman antiguos textos judíos primitivos donde la señalan como la primera mujer de Adán, que bueno, después como no se quiso amoldar a las reglas que había impuesto Dios, la expulsaron del paraíso y recién vino Eva después de ella. Sí, lo que yo he leído te estás mordiendo los dientes, sale, para no hablar de Evangelion también, ¿verdad? un poco, pero también iba también a meter la cucharada más por el lado de que yo tuve mi época de mi vicio con los vampiros y a mí me gustaba mucho leer también de las cuestiones de lo de Lilith y toda esta situación de madre de los vampiros, primera criatura de la noche, todo esto. Y cosas que llamaban mucho la atención era esta vuelta que salía de que a ella la habían creado del mismo material que se creó a Adán, por lo tanto ella se consideraba su igual, y claro, como no era el objetivo sumiso que en ese entonces era algo que les necesitaban de la mujer o de lo que buscaban o lo que ellos querían, entonces a ella se supone que se le desterró. Y ahí fue que se creó a la Eva a partir de la costilla de Adán, para que fuera ya, eres parte de él, eres sumisa a él o algo por el estilo. Lo más cierto de eso es que cuando dicen fue descartada Lilith, es porque supuestamente venía fallada, porque no hizo caso, ¿no? Una cosa, es horrible por donde lo mire. Ajá. Pero sí, hoy en día fue amada por los millennials, como dice Nico. Sigue. Claro. No, digo, es que, bueno, después... Todos estos mitos, estas leyendas alrededor de los vampiros, como que se van sistematizándose y se van prefigurando en una concepción más cercana a la que tenemos nosotros ahora de los vampiros, que más o menos a partir del siglo XVII, ¿no? Con leyendas sobre todo de la Europa Oriental, todas estas cuestiones de, bueno, el vampiro como chupasangre, como que lo tenés que matar con estaca, como que le tienen repulsión al ajo, como que la tenés que dejar entrar para que ellos puedan entrar a tu casa, bueno, que no se reflejan en los espejos, todas estas cosas medio que le fueron sistematizando recién en el siglo XVII, y en ese mismo siglo hubo como una psicosis colectiva que parecía que había como la gente pensaba que estaba lleno de ataques de vampiros. Ahí se empezó a ver la figura de estos de cazadores de vampiros con la estaca, con las balas de plata. Los vampiros más pop, digamos. Sí, lo que pasó es que después del siglo XVII, al siglo siguiente, con la irrupción de la novela gótica, como que este episodio reciente, digamos, se inspiró, digamos, a un montón de relatos de terror, digamos, en ese siglo que traían a los vampiros como los antagonistas, digamos. Y que recién, o sea, pensemos que Drácula es de 1897, digamos, es en el fin del siglo XIX. O sea, antes de Drácula vinieron un montón de otros relatos, pero Drácula fue más como si fuera un Citizen Kane de la literatura de vampiros, digamos, como que condensó todo y que a partir de ahí, digamos, como que configuró la figura del vampiro que después vamos a tratar
en toda la literatura, en el cine, en la cultura pop del siglo XX, digamos. Enganchándolo con esta película que vos traes, que me parece que toma a la perfección el balance entre la tragedia, el romanticismo y el horror de las criaturas de la noche. Claro, porque lo interesante del vampiro como héroe trágico, digamos, esa dualidad que tiene entre lo monstruoso por un lado y después depende del tipo de vampiro, digamos, pero siempre son seres muy sofisticados, muy inteligentes, con mucho sex appeal, digamos, y además arrastran toda esa carga que tienen por la dificultad de aceptar un destino que es una cagada, digamos, porque básicamente tienen una cruz bastante jodida con la que cargan, digamos, porque no todos, digamos, son, o sea, les gusta el trabajo que tienen que hacer para sobrevivir, digamos, o para sobrevivir eternamente. También hay un poco de la lectura de la época de estos que son los abandonados por Dios, son los lujuriosos, son los que hacen cosas aberrantes para sobrevivir, son los que van por la vida seduciendo a otras personas para que se sumen a ellos, versus nosotros que somos los que estamos con Dios, con la iglesia, los pulcros, los castos, los que hacemos bien las cosas, ¿no? Bueno, porque Drácula, en el capítulo pasado hablábamos de Hanging Rock y decíamos que era, bueno, una película que hablaba un poco de la era victoriana y esta cuestión de la represión sexual y la sexualidad reprimida. Y bueno, Drácula también es una novela que se escribe en plena era victoriana y bueno, la figura de Drácula es justamente esto, viene a cuestionar, por un lado, este momento de represión sexual. Drácula es una figura totalmente, digamos, sexual, viene a cuestionar el lugar de la mujer en esa sociedad, el lugar de la inmigración, digamos, porque era el momento donde empezaron a llegar barcos de lugares de la Europa, digamos, más oculta, digamos, la Europa que no querían ver. Y bueno, empezaron a llegar estos inmigrantes a las grandes urbes, supersticiones, con su otra mirada del mundo. Y también es como, Drácula es como que viene a enfrentar, digamos, a esa idea positivista del mundo. Drácula viene a ser como un elemento dislocador, digamos, de eso, digamos. Es un bicho que la ciencia no lo puede explicar, digamos. Van Helsing justamente es el único que puede entender a Drácula, o puede cazarlo, o puede ser su antagonista, porque está pisando de los dos lados del mostrador, digamos. Por un lado es un científico, pero por otro lado conoce de supersticiones, de artes oscuras. Es el que es el puente entre esos dos mundos. Y aparte, Nico, también enganchándolo con lo que mencionábamos la vez pasada, si Picnic a Hanging Rock era por ahí un elemento o tenía cuestiones de cine fantástico, todo lo que involucra al vampirismo o en especial a Drácula está del lado de la fantasía, porque acá no se ciñen por las reglas, digamos, de la física, donde hay un elemento disruptor que rompe con estas. Después le empiezan a meter reglas como también para hacer un balance y hacerlo más en términos de héroes y villanos y de fortalezas y debilidades. Pero acá esto, o decime si me equivoco, pero esto es más fantasía que fantástico. No, al contrario, Cacho, porque en realidad el elemento disruptor es Drácula, es el vampiro, digamos, pero después Drácula está en Londres y Londres se sigue moviendo con las reglas de esa sociedad industrial del siglo XIX, digamos. Pero el elemento que viene a romper con todo eso es Drácula, digamos. El propio Drácula tiene estos elementos que a veces parecen más pertenecientes a la magia y que no se pueden terminar de explicar, o Van Helsing quizá, como un balance entre magia y ciencia, como decías Está vos. bien, pero eso es hay que pensarlo como una figura en abstracto, digamos. Puede ser un vampiro con esas reglas, puede ser un zombie, puede ser un fantasma, o no sé, puede ser una máquina que empieza a pensar por sí misma, digamos. O sea, el elemento disruptivo es el elemento otro, no hay que pensarlo con las mismas reglas con las que se piensa, digamos, el mundo en el que está Harry Potter a trastocar, claro. Harry Potter, todo el mundo ya es fantástico, digamos, ¿entendés? No es que hay un vampiro que aparece en una escuela
en una escuela, no sé, o un mago que viene a irrumpir en una escuela inglesa, digamos. No, ahí todo el mundo, o el Señor de los Anillos, todo el mundo se basa en reglas de fantasía, digamos. O sea, siempre que hay que pensarlo, digamos, como que el elemento fantástico, el elemento que quizás no se puede explicar o el que tiene sus propias reglas, es uno solo, digamos. En la película, por ejemplo, la que traemos, que no vamos a adelantar, pero digamos, es una película que le sacase la chica no es un vampiro y se podría haber contado igual, digamos, sacándole toda la trama vampírica. Bueno, era una historia de dos chicos que se conocen, uno sufre bullying, la otra la ayuda y bueno, después no queremos spoiler el final, pero digamos, se podría haber contado igual la historia, ¿entendés? Sí, perfecto. Bueno, y después, más allá de esto, el vampiro también es como un héroe romántico, pero un héroe romántico no en el sentido amoroso, sino en el sentido del movimiento cultural que tuvo lugar en el siglo XIX sobre todo, que se llama romanticismo, y que un poco viene, como decíamos antes, viene a poner en cuestión, pensemos que en 1800 era plena revolución industrial, era auge pleno de las ideas de la ilustración, digamos, de la idea de la razón como el único motor de la humanidad, y el romanticismo viene a cuestionar todo ese sistema de valores. Empieza a poner la mirada en los sentimientos por encima de la razón, empieza como a exaltar las pasiones, empieza a mirar hacia el pasado, empieza a recuperar antiguas leyendas, mitos, historias de literatura popular. Por ejemplo, no sé, en ese momento empiezan a aparecer los cuentos de Hans Christian Andersen, que es este escritor que, no sé, por ejemplo, que es Hansel y Gretel, digamos. Que involucran también cuestiones folclóricas propias de cada tierra. Exactamente. Y al mismo tiempo también es el momento en que se empiezan a formar los estados-nación, digamos, los estados-nación como los conocemos ahora. Entonces había como una necesidad de recuperar ciertos folclore que diera algún tipo de identidad nacional, digamos. Cómo nos sentimos parte de algo. Demostrar, ¿no?, el arraigo, ya no solo en dónde empieza y termina la frontera, sino en dónde empiezan y terminan nuestras historias, las que hacen a nuestra nación. Por eso, bueno, entonces, a todo esto, a este siglo de las luces, digamos, el romanticismo pone lugares lúgubres, historias de fantasmas, historias con gran peso en la superstición, y bueno, y siempre el héroe romántico va a ser un héroe trágico, porque está llevado más por las pasiones que por la propia razón. Es como, es un rebelde que, bueno, que viene a ser un dislocado de la sociedad en la que le toca vivir. Entonces, hay ejemplos en la literatura, puede ser el Fausto, puede ser los cuentos de Poe. En la música, tenés que escuchar Beethoven y ya te das cuenta que hay algo ahí que está como... O escuchás Wagner y la recuperación que hace de las historias de las leyendas nórdicas, digamos, con los Nibelungos y toda esta cuestión, digamos. Además escuchás una sinfonía de Wagner y ya te dan ganas como de subirte al helicóptero en Apocalipsis Now, ¿no? En este contexto se da este auge de la literatura de los vampiros, digamos, y el cine y los vampiros están como muy ligados desde siempre, porque pensemos que Drácula se escribió en 1897 y el cine nació más o menos por ahí. De hecho, Drácula es el personaje de ficción más representado por el cine. Y está representado desde el cine mudo, digamos. Está la historia, digamos, de que la viuda de Bram Stoker, que es el escritor de Drácula, todavía seguía viva por el 1920 y pico, cuando querían hacer Nosferatu. Entonces no le cedió los derechos de la novela. Entonces, bueno, Nosferatu finalmente cambió un poco la historia de... Todos más o menos nos imaginamos Nosferatu, ¿no? La película muda alemana. Que está muy bien representado en de las películas que vamos a hablar más tarde, que la que trajo Ale. Claro, totalmente. Y bueno, y finalmente cambiaron un poco la historia. En vez de llamarle el Conde de Drácula, le llamaron el Conde Orlok. Pero igualmente la viuda de Bram Stoker le hizo juicio al director Murnau. Se lo ganó y hizo quemar todas las copias. Por suerte sobrevivieron un par y las pudieron reconstruir y llegó hasta el día de hoy, pero podrían haber sobrevivido. Y en ese momento, digamos, la figura del vampiro... A Del Toro y a Tarantino les gusta esta historia. Bueno, y hasta ese momento, digamos, Nosferatu
era retratado, o el vampiro, era retratado como hablábamos en Stikeland, solamente por el lado monstruoso, digamos. Es casi como o sea... De la criatura malévola que no, se esconde en la oscuridad. No, parece que no tiene otra motivación que no sea la maldad, digamos. Eso va a empezar a cambiar, digamos, a partir de otra película que es como un hito, que es Drácula, de Todd Browning, de 31, cuando le interpreta Bela Lugosi, ¿no? Que medio como que le da la apariencia definitiva a Drácula, ¿no? Como una apariencia un poco más refinada, más aristocrática, ¿no? El tono de voz de Bela Lugosi, que queda como tono de voz de Drácula, digamos. Uno piensa en la voz de Drácula y piensa en esa voz, digamos, de acento centroeuropeo. Y luego, otro hito, digamos, en la historia de la película de Drácula es con las películas de la Hammer. La Hammer era una compañía británica, digamos, que se dedicaba a hacer cine clase B o de bajo presupuesto, aunque las películas son espectaculares, digamos. Y es la primera vez que a Drácula le interpreta a Christopher Lee, digamos. Para los más millennials, los centennials, Christopher Lee es Saruman de la película del Señor de los Anillos. En la saga de Star Wars. Claro, que detesta Star Wars, pero bueno, nada, es un gran Count Dooku. Y el Van Helsing es Peter Cushing, que era como el Batman y Robin. Christopher Lee y Peter Cushing fueron siempre Batman y Robin para las películas de la Hammer, digamos. La Hammer hizo películas de Drácula, pero retomó todos los monstruos clásicos, hizo películas de Frankenstein, de la momia, películas de Sherlock Holmes, etcétera. La referencia para los millennials, porque me obliga, Nico, perdón que me interrumpa, es Moff Tarkin en la saga de Star Wars, porque se repiten los personajes de la Hammer como en el Digo, yo creo que eso está hecho a propósito por George Lucas, pero esto no es un podcast de Star Wars. George Lucas era fanático de estas películas y era fanático de Peter Cushing. Lo consideraba como su actor fetiche. Exacto. Además que el chabón era un crack. Sí, la rompe todo. Bueno, y Christopher Lee lo que hace es, las películas de la Hammer, digamos, que eran un Technicolor espectacular, ver el Horror of Drácula, que es la primera, es espectacular, dirigida por David Fisher, le empieza a agregar el componente sexual, digamos. Empieza a agregar la tensión sexual y además empieza a reforzar esa dualidad entre un lord inglés como era Christopher Lee, con mucha presencia, y su alter ego de monstruo, digamos. Se podría seguir, digamos, el cine de vampiros después tuvo también en la década de los 80 varias películas, digamos, como para mencionar, digamos, está El Ansia, una película de David Bowie, que ahora se está haciendo, ahora que David Bowie como que tuvo como un nuevo renacer después de su muerte, como que está muy citada. Está dirigida por Tony Scott, ¿no? ¿O por Ridley Scott? Sí. Por Tony Scott. No, Tony Scott. Bien. Sí. Hay una película que me encanta que se llama Near Dark, que es una de las primeras películas de Catherine Bigelow, que también es de vampiros, que la recomiendo muchísimo. O también el cine exploitation de adolescentes de los 80 hicieron con la pareja de Corey Haim y Corey Feldman, que eran como Romario y Bebeto de películas de adolescentes de los 80, hicieron una que se llama The Lost Boys, que también sirvió como para darle este aire un poco más easy, no sé cómo decirlo, pero como que se deje ver easy vivo, y no sé cómo decirlo en inglés, pero para las películas de esta época de los 80, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el tema de lo que salió en su momento con las Summer Movies, ese tipo de películas un poquito más relajadas que abarcaban obviamente más público. Sí, y ahora pasando, digamos, a Déjame Entrar, sin dejar de destacar Drácula de Coppola, que es algo en lo que me quiero centrar un poquito mientras hablo de Déjame Entrar. Como decíamos, es una película del 2008 de Thomas Alfredson, que es un director que no hizo tantas películas. Hay una que me encanta, que se llama El Topon, con Gary Oldman, que es una película sobre espías. Y no tiene carajo que ver con el Jodorowsky. No, nada que ver. Está basado en una serie de novelas de John le Carré, del Topo, de Smiley es el personaje. Es una película buenísima, pero bueno, es una película de espías muy rigurosa, digamos, como que realmente retrata la vida de los espías
en los 60, en la Guerra Fría, que era muy distinto, digamos, a lo que es una película de James Bond, digamos, medio que lleva una vida de mierda los espías, digamos, una vida gris, chata, horrible. Y después hizo una película que la mataron, que se llama El Muñeco de Nieve, que yo no la vi, pero bueno, parece que tuvo medio problemas en la producción y el resultado final, acá las críticas medio que lo mataron. Es la que trabaja Michael Fassbender, ¿no? Exactamente, sí. Se basa en un bestseller también de un policial nórdico. Sí, intentaron, entiendo en su momento, hacer un poco lo que ocurrió con la saga Millennium y bueno, no tuvo un final del todo feliz para la producción. Exactamente. Déjame entrar, como decíamos antes, es una especie de coming of age o romance, digamos, adolescente o de preadolescentes. Cuenta la historia de Oscar, es un chico que vive en un barrio en las afueras de Estocolmo, un barrio que en principio es bastante diferente a lo que uno pensaría de Suecia, digamos, ese preconcepto que siempre tenemos que los países nórdicos viven muy bien. Bueno, la vida es bastante complicada también ahí. Y además vemos que es un chico solitario que vive con una familia disfuncional, digamos, vive con la madre, padres separados, digamos, todavía cuando nos presentan el personaje no sabemos bien cuál es su relación que tiene con el padre. Bueno, y sabemos que también sufre bullying en el colegio y lo vemos bastante traumado por ese tema. En un momento él está como practicando con una navaja o un cuchillito contra el tronco de un árbol y en tono medio amenazante. De hecho, yo lo que quería decir es, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, yo no tengo mucho interés por las películas de adolescentes o de niños o lo que fuese, porque tienen la vida de un niño, cosa que cuanto más interesante puede llegar a ser un niño que tiene que estar temprano en su casa. Pero Oscar es la ternura hecho nene y te das cuenta de esa impotencia que tiene. Yo no sé si el pibito es actor o si va a terminar como Macaulay Culkin, pero nada, uno lo ve a Oscar en pantalla y genera una especie de ternura con impotencia que es impresionante. Muy buena sensación de empatía, sí. Los dos protagonistas, tanto Oscar como Ellie, que es la vampirita, son, o sea, los papeles están clavados. Ella también es espectacular, digamos, un magnetismo tremendo en la pantalla. Sí. Y está bueno eso que decís, porque nosotros empatizamos con este personaje enseguida, digamos, empatizamos con los dos personajes enseguida, pero uno podría decir que Oscar estamos en presencia de un posible serial killer, digamos, porque no sabemos, el chabón también vemos que como colecciona noticias de asesinato, digamos, como que está a punto de cruzar el umbral y ser un outsider total. Claro, o sea, nosotros empatizamos con un personaje que en principio parece tierno, pero por el otro lado como que tiene dos caras, digamos, tiene una parte de oscuridad bastante heavy. Oscar va a conocer a una nueva vecina que se muda al departamento de al lado. Ellos viven en un edificio de monoblocks, digamos. No sé cómo se llaman en Colombia, pero acá le decimos un complejo de monoblocks. Es un barrio periférico, digamos, vamos a decirlo así. Uh-huh. Bueno, y se encuentran con esta chica que también parece una piba solitaria, ¿viste? Misteriosa. No es ningún spoiler decir que va a ser la vampira de la historia, digamos, porque si bien Oscar no lo va a descubrir hasta bien entrado la trama, nosotros vamos a ir empezando a conocer su historia, digamos, cómo se van conociendo, cómo se van enamorando entre signo de pregunta, porque en general no nos queda claro, digamos, si es una relación de amor o es una relación de ayuda mutua. Quiero mencionar esto porque tengo una pregunta para hacerle después, full spoilers. Sí. Ella también le hace preguntas crípticas, y no crípticas en el sentido de que se va a una pregunta inentendible tipo película de Lynch. Le hace unas preguntas particulares cuando él le manifiesta su cariño, su amor o lo que fuese, que después se resignifica esa pregunta sobre el final, con una escena. Sí. Ya sé a dónde vas, Cachito. Muy bien. Pero vamos por partes, diga Jack. Bueno, entonces básicamente, por un lado, la historia, vamos a ver, digamos, la historia típica de un vampiro, digamos, las cosas que tiene que hacer muy a su pesar para sobrevivir, porque realmente vemos que a Ellie o sea, es una carga, digamos, la debemos sufrir por lo que tiene que hacer, porque además
ella tiene una especie de padre, que no es su padre, pero que es como su esclavo, digamos. Sí, que rescata el espíritu de Renfield de alguna manera. Exactamente. Sí, todos los vampiros tienen esa capacidad como de dominar a otras personas, digamos, dentro de su paleta de poderes que tienen. Una es, digamos, poder esclavizar la voluntad de las personas. Sí, que da lugar a uno de los mejores personajes de la película que va a traer Ale, pero no me quiero adelantar. Bueno, y este padre que tiene, ya su tarea es alimentarla para que ella no tenga que salir a cometer, digamos, asesinatos. O sea, finalmente los comete él, le saca la sangre a las víctimas y se las da para alimentarla. Bueno, esa tarea ya no la va a poder hacer, entonces Ellie va a necesitar de ayuda, de la ayuda de Oscar para esta tarea, digamos. Se empieza a dar una relación un tanto simbiótica porque también Ellie lo ayuda a él. Sí, ahí vemos muchísimo lo que es de que la nena empieza a despertar en él. Pues obviamente ya vemos que él tiene ciertas tendencias generadas por lo que ha sido el bullying, el trauma, la rabia, pero la nena le está casi que incitando a dar el paso más allá de el idear nada más del mundo de sus ideaciones, de me voy a vengar, pero solo lo pienso, ven, pero ¿por qué no lo haces? Porque entramos también en un ambiente mucho más turbio, o sea, si fueron cuartos, empezamos a abrir las puertas, y hay un ambiente mucho más turbio y denso, que es, ¿cuántos años tiene Ellie? Y está con un niño de 12 años, ¿no? Perturbador. Claro, tal cual. Bueno, sí, entonces se pueden dar dos lecturas de la película, digamos. De hecho, yo la primera vez que la vi me quedé más con la imagen tierna de ellos, por más que no pasen cosas muy tiernas en la película. ¿No? Hay una lectura más rosa, digamos, más condescendiente con los personajes, como finalmente son dos chicos marginados que se apoyan el uno al otro para superar sus propias limitaciones. Ella sus limitaciones como vampiro y él como limitaciones sociales que tiene. Una lectura más oscura es justamente lo que decía Ale antes, digamos, como que la aparición de Ellie, o la figura de Ellie, es el catalizador que tiene Oscar. Por un lado, por su despertar sexual, digamos, que ya está 12 años, empieza a vivir el paso de dejar de ser un niño. Por otro lado, es el catalizador para que emerja ese costado más oscuro que nosotros ya le conocemos, digamos. Esa violencia que él venía reprimiendo. Y por otro lado, Ellie quizás no es solamente un interés amoroso que tiene con él, sino que lo está manipulando porque necesita conseguir otro sirviente, porque el que ya tenía se le quedó viejo y en un momento de la película, bueno, no va a tener el mejor de los finales. Le pueden dar varias lecturas, como dices. Exactamente. No sé si vos querés agregar algo de esa escena que te traumó tanto, Cachito. Sí, un dato para tener en cuenta que yo averigué después, y no, acá ya entramos en full spoiler, es que el personaje que mencionabas vos de este supuesto padre, Hakan creo que se llama, en el libro, porque creo que está basado en un libro, tiene como un interés más pedófilo sobre esta nena, que por ahí tiene quizás hasta 200 años, pero sigue estando en el cuerpo de una nena. Y es algo que se explora en el libro y no en la película. Entonces, uno quizá ve como una situación de liberación en la película, mientras que en el libro es un poco más de castigo. Y esto lo engancho con una situación que medio que me traumó, pero porque en principio no entendí lo que estaba viendo. Tuve que parar el fotograma y de hecho me sentí hasta incómodo teniendo que hacerlo. Que no, full spoiler, chicos y chicas y chiques, vean la película. En un momento, ya promediando o casi por cerrar la película, se ve un avance de que Ellie se va a bañar, donde Ellie todo el tiempo le venía preguntando a Oscar si la amaba, y si lo hubiera amado, aunque no fuera una chica. Y cuando uno la ve en un fotograma que dura un segundo en pantalla, se ve una genitalidad de Ellie rara en principio, y después no nos enteramos, pero uno puede suponer que es
una genitalidad cortada. Sí, un análisis tal vez, yo lo vi por el lado de que en el momento en que le habrán transformado en esa criatura, le volvieron un castrati, que era una práctica muy común en la antigüedad para mantener a jóvenes con una voz bastante aguda y facciones de ciertas características que aún no les ha pegado la testosterona. Exacto. Pero violento. Y bien que es testosterona, porque ahí se resignifica el nombre entre un montón de cosas. Ya no es Ellie de Elizabeth, sino que es Ellie de Eli, que es un nombre bíblico. Literal, Y se hace mucho más retorcido, como todas las películas que nos trae Nicolás. En el libro es verdad que se hace más énfasis en la identidad de chica trans o vampiro trans de Ellie. Creo que en la película quisieron dejar ese detalle como para abrir un poco el sentido. Igualmente me parece como que no es el... No hace el core de la película. No hace el core de la película. Porque le suma un condimento más como para... A mí me gusta mucho en las películas esto de, ok, terminó, bueno, listo, hagamos un café, un té, comamos algo y charlemos de lo que vimos, qué entendiste vos, qué entendí yo, cuando la película está bien construida y te brinda mucho de eso la película. De hecho, me parece que también la idea, más allá de esta cuestión de la sexualidad, es una película que habla mucho sobre la soledad, digamos, porque ya desde la puesta en escena de esos paisajes, pensemos que las ciudades que habitan estos vampiros, esto lo emparenta mucho con una chica sale a casa de noche, son todas ciudades casi fantasmas, digamos, casi no están habitadas, siempre de noche. En esta película en particular en Suecia está todo el tiempo nevando, son ambientes desasosegantes, digamos. En la película de la chica vampiro que iraní, británica, en Los Ángeles, también la ciudad siempre está desolada, digamos. Me parece que la única que habitan son los 4 o 5 personajes que están en la película. Y esta película... Cuando toma velocidad la película, tiene una de las escenas de muerte de vampiros más impactante que yo he visto, no te voy a decir en la historia del cine, pero casi, que es la muerte de una de las personas del pueblo que se convierte en vampiro después. Sí. Pero bueno, todas estas personas, digamos, está sola Ellie, está solo Oscar, digamos, está sola el padre de Oscar que vive en medio del bosque, están solas las personas que lo único que tienen para hacer ahí es ir a un bar a tomar cerveza y fumar, digamos, y por eso está lindo esta idea del código Morse que tienen ellos para comunicarse, ¿no? Que es como la única forma de comunicación que tienen para romper la pared de los mundos diferentes que los separan, digamos. Para cerrar, digamos, sí, esto es para redondear las ideas que venimos trabajando sobre vampiros, porque la peli de Coppola me parece debe ser top 3 de la década del 90, me parece una obra maestra total. Me parece que es impensable que alguien pueda hacer una película hoy así, digamos. Coppola básicamente tiene una idea nueva por plano, digamos, con una libertad increíble. La historia es que bastante conocida, ¿no? Coppola fue el rey durante los 70, en Apocalypse Now casi que le sale bien de casualidad porque era una película que estaba destinada a que todo saliera mal y finalmente fue un éxito. Fue un éxito de crítica y fue un éxito, digamos, de recaudación. Y después durante la década de 80 un fracaso tremendo, o sea, se marcó de vuelta en otro Apocalypse Now en forma musical y le terminó saliendo mal porque le iba a salir mal. Entonces durante toda la década de 80 se dedicó a hacer películas que están buenísimas, pero son películas mucho más chicas, digamos, que le costaba un huevo conseguir financiamiento, era ya como un nombre maldito para la industria. Hasta que le ofrecen hacer El Padrino 3. Entonces, bueno, él no tenía mucha ganas de hacer El Padrino 3, la hace, se vuelve a llenar de guita, y con esa guita consiguen financiamiento para hacer Drácula, que es como su última gran producción, digamos. Me parece que es como la película sobre vampiros definitiva, y me gustaría que mucha o poca gente nos escucha, la vea, y la vea en esta clave que hablábamos recién de Drácula como héroe romántico. Yo quiero decir que nos escuchan usuarios en Bélgica. No sé cómo llegamos a Bélgica, pero sí. Poderoso. Claro. Vos, ciudadano belga, que escuches este podcast y tenés recomendaciones de películas de Bélgica que sean sobre vampiros, bienvenido sea. Bueno, pero en la película de Coppola está muy presente esto de Drácula como héroe romántico, digamos, como
esa persona que viene a trastocar los intereses de la Londres de finales del siglo XIX. Hay un detalle muy espectacular, que es que a cada aparición de Drácula o cada aparición de Keanu Reeves, que pobre debe ser de las peores actuaciones de su vida, como Jonathan Hacker ahí encerrado en el castillo de Drácula, o cualquier aparición de Drácula haciendo cosas de Drácula, digamos, se contrapone a algún invento revolucionario de esa época, o una máquina de escribir, o una máquina de transfusión de sangre, o aparecen norteamericanos. No es loco pensar que el que termina siendo el verdugo de Drácula es un norteamericano, como para decir, bueno, el mundo ahora se acaba esta idea romántica del mundo y lo que venimos somos nosotros. Hasta juegan con los inicios del cine en esa película. Claramente, sí. De hecho, Coppola rueda una escena con una cámara del 1900. Una escena donde Drácula está ahí perdido en la calle de Londres buscando a Mina. Está filmada con una cámara de esa época. Y claro, el cine es un invento propio de la revolución industrial, digamos. Imagínense a la gente mirando por primera vez una película. Debería ser un flash de esa época. Sí, tal cual. Y bueno, y de hecho hablamos de Lilith. El personaje de Lucy aparece convertida en Lilith porque es un vampiro que se está llevando a un bebé, ¿no? Lilith se le acusaba de beber sangre de bebés. Y es una escena impresionante, digamos, cuando ella resucita y se está llevando a la tumba un nene. Fue una escena muy difícil de rodar porque el pibe se asustaba tanto de cómo estaba caracterizada la actriz que estaba llorando siempre. Pobrecito, Ala. Porque para la religión no solo suficientemente maldita como mujer diciéndole que no a Dios cuando te quiere mandonear, sino que encima tenés que comer bebés. Claro, además la idea de la religión con la cruz, digamos, como el enemigo del vampiro es eso, digamos, bueno, yo voy a poner fin a este festival de libido que está teniendo esta gente que está disfrutando un poco de la vida, porque básicamente Drácula tiene una existencia de mierda, pero lo único que quiere es volver con su mujer amada, digamos. Exacto, es una tragedia griega, básicamente. Si el mainstream te aturde los oídos, mejor escúchalo en 1.5. Bueno, vale, y vos para cerrar nos trajiste algo para reír un poco. Sí, ya pasamos de lo sangriento con Pablito a algo un poquito más tanto educativo con tu segmento como oscuro por la cuestión de nuestra nena vampira. Ahora yo les traigo el mockumentary que viene a ser burla a todos estos arquetipos de los que ya hemos estado hablando que se han generado a lo largo de la historia del cine referente a los vampiros. Claro, para la doña Rosa que nos escucha en casa, ¿qué es un mockumentary? Un mockumentary es un estilo de falso documental el cual pretende hacerte como que estamos en decir algo, un Animal Planet, pero te estoy hablando de sirenitas que ya nos la hicieron antes. Animal Planet ya nos torturó con eso. Yo iba a decir como si Bake Off fuera de verdad, pero también es medio falso Bake Off. Pero no, ejemplos de esto tenemos la película que dio pie a uno de los mejores uno de los mejores gags de Los Simpsons, que es Spinal Tap, o también lo vieron en series como The Office, The Office y Modern Family, por ejemplo. Sí, hay un capítulo de Los Simpsons también que juegan con eso, ¿no? Que ellos son como la historia secreta, la cuentan ellos. Sí, pero yo no sé si juegan con eso, me parece que juegan más con un Behind the Music. Sí, algo así. Los que estaban en MTV. Es verdad. Pero igual también toma ciertos toques de lo que es esta herramienta cinematográfica. Y realmente es algo que, bueno, puede que no sea tal vez del humor de todos, pero igual puede ser algo interesante para darle la oportunidad. Esta peli se llama Lo que hacemos en las sombras o What We Do in the Shadows.
aunque también pues, tenemos como 7 tipos de traducciones dependiendo del lugar, que se llama Casa Vampiro en Argentina, Entrevista con los vampiros en México, y bueno, Lo que hacemos en la sombra en España, que esta vez no la cagaron con el título. Igualmente, a ver, a mí no me gustan mucho las traducciones de los títulos, o me encantaría hablar con alguien que se dedica a esto para preguntarle por qué eligen algunas cosas. Es raro que en Argentina no le han puesto, hacen esos daños? Claro, o los vampiros más locos del mundo, o Loca Aventura de los Vampiros, porque acá todo es loco, cuando es una comedia es lo loco de algo. La que está en México está muy bien porque hace una referencia a otra película que es Entrevista con el Vampiro, entonces está muy bien el sentido del libro en México. Le han manejado buenas traducciones, no he visto título que la caguen, así que vamos bien. ¿Y de qué va este mockumentary? El equipo de producción, que son unos humanitos, siguen a 4 vampiros que viven juntos en un apartamento en Wellington. Básicamente van haciéndoles mini entrevistas, grabando su día a día, y estos 4 vampiros se llaman Viago, Vladislav, Dikon y Petir, los cuales son cada uno un ejemplo a un vampiro clásico del cine diferente. Por ejemplo, tenemos a Petir, que es el monstruoso. Él es un análogo del conde Orlok de Nosferatus, que ya lo había mencionado antes Nico. Un vampiro al cual los mismos vampiros le tienen cagazo, ¿no? Porque también es como el vampiro más viejo. Más monstruosa. Tal cual. Es monstruoso, pero tampoco le quiere romper mucho los huevos, ¿viste? Diciendo, bueno, vamos a comer, pero si no querés venir, no venga, les grita, se cagan todo. Literal, y es como ese primer monstruo, esa primera criatura que habíamos empezado a ver en lo que era toda la literatura y todo lo que era la cinematografía. Después tenemos a otro de los personajes, que es Dikon. Él refleja a este vampiro de The Lost Boys, David. Es como algo muy similar a ese estilo. Luego tenemos a Vladislav, que es literal el Drácula de Gary Oldman. Claro. O sea, y tenemos a Nick, que es full vampirito brilloso de Crepúsculo. Y por último, nuestro querido Viago, con sus manerismos y toda esta cuestión, es full Luis de Entrevista con el Vampiro. Exacto. Entonces cada uno tiene como esos toquecitos de los vampiros de cinematografías muy icónicas, lo cual es bastante coqueto, a mi parecer, me encanta. Y además como que coinciden con diferentes personalidades, ¿no? Porque está el vampiro más refinado, el vampiro como más preocupado por el sexo, el vampiro que es solamente un monstruo, básicamente. Sí. Algo que es un recontra plus en la película es que no tenés que ser un fanático del género, pero si tenés visto del género, vas a encontrar referencias por todos lados y tiene mucho humor de referencia, que no te deja fuera, digo, puedes tomarlo como un chiste o, obviamente, como el humor de referencias, entender que hay un segundo chiste aparte de eso que están haciendo. Sí, de por sí el trabajo que hicieron Jermaine Clement y Taika Waititi fue el hacerlo bastante abierto a lo que sería el público, tipo, no es muy esnovista en las referencias, sino es más de, ven, gózatelo con nosotros, que esto es un desmadre que nos hemos inventado. Porque si algún desprevenido piensa que nos estamos equivocando, es Taika Waititi, sí, ese que mucha gente conoció por Thor Ragnarok, es ese Taika Waititi actuando y la rompe. La rompe porque me mata esa cuestión de que es ese vampiro que quiere ser amable, quiere ser como nosotros, ¿no? La escena donde dice, bueno, yo les pongo buena música, les pregunto sobre sus pasiones, sus deseos, porque, bueno, van a ser los últimos momentos antes de que termine su vida, entonces él es todo amable y quiere hacerlo bien y te morfa después. ¿No? No, y Taika Waititi tiene sus vainas raras, porque te digo, lo vemos en cosas tan bizarras, luego cosas muy mainstream, taquilleras, tipo las de Marvel, luego lo tenemos con Jojo Rabbit, lo tenemos con Boy, que también es un coming of age súper loco, y es como, todos los cruces de todo este desmadre, es como, Taika Waititi siempre te va a salir con algo loco. Y aparte, encima le sale muy natural, tiene esa cosa de que sí, es un chiste, el carisma. Tal cual. Ese chiste recurrente donde se ve que prepara todo para
morfarse a una de sus víctimas y se ve que le muerde y empieza a salir y dice, ay, la puta, otra vez le di en la arteria, como si no, tengo 1000 años vampiro, pero siempre le pifio, o cuando pone los papeles de diario para no ensuciar, ¿no? Ajá, para que no se manche todo. Tal cual, ya me hicieron cagar de risa. Igual para mí el mejor personaje es su amigo humano. Sí, y que les no me acuerdo el ese nombre. chico, es tú, nuestro amiguito, él aparece después gracias a A Nick, exacto. Que es un vampiro es reciente. El amigo, Es un de vampiro que los está aprendiendo más a ser recientes a la que la re. Y esto literal, él termina siendo como un ingeniero de sistemas que es amigo de Nick y que pues les cae muy bien a los vampiros y termina juntándose con ellos así como, sí, un montón de criaturas de la noche, monstruos, traga sangre y el ingeniero de sistemas es tú. Y además me encanta porque es carisma sin carisma. Ajá. Me recoquetó porque él no era personaje en un inicio de esto. Él lo contrataron como ingeniero de sistemas de la peli y les gustó tanto el chico en rodaje que dijeron, ven, ¿por qué no entras a las grabaciones? Ponte enfrente de la cámara. Es como, uff. no, tal cual, que aparte les enseña a mandar mail, les enseña a usar Google. Que digo, yo sé que pueden parecer chistes, son boludos, pero están tan bien llevados en la película que, o sea, nada, uno se cae de risa, o el tratamiento que le dan. A mí un personaje que me encanta, que lo mencioné antes, que es el que vendría a ser de Renfield, que es el del asistente, creo que de Deacon, que en realidad es como el esclavo de Deacon, y donde le tiene siempre prometido de que sí, la va a convertir en vampiro, ¿no? Entonces, Ay, sí, Jackie. quien haya trabajado en una oficina sabe lo que es esperar ese ascenso que tu jefe siempre te va a prometer y nunca te va a dar, y te vas a romper el lomo y vas a hacer de todo, y es como, a uno le tiene cariño y es como, pero mandalos a cagar, ¿no? A los vampiros esto. Y tiene su familia, tiene sus hijos. Le toca literal andar persiguiendo a este grupito de salvajes y limpiando el desmadre que van armando. Sí, por todo el pueblo. Y no, tiene sus toques agradables, tiene sus toques chistosos, las referencias a cada uno de las films de los cuales sacan estos arquetipos, lo cual es muy chévere. De por sí, en un inicio tenían 125 horas de material rodado, porque Taika y Jermaine, ellos se sacaron su script después de haber hecho un corto que fue como la idea concepto. Dijeron, bueno, vamos a volverlo un largometraje, hacemos nuestro script de 125 hojas más o menos, no me acuerdo, 150 hojas, pero no se lo vamos a mostrar a nadie, nosotros lo tenemos para nosotros y le vamos a decir tanto al crew y tanto a los actores como que, bueno, esta escena empieza más o menos aquí y terminaría como allá, pero tú verás cómo la haces. Esta es pura improvisación, pura y dura. Tal cual, y te das cuenta que hay momentos donde ellos no se ven venir la respuesta del otro. Por ejemplo, todo el gag de la llegada de los policías es espectacular. Y es espectacular, yo no paraba de reírme, porque encima, algo que tiene la película es que no es un humor tonto, nada, a lo American Pie, digo, entra en las reglas del vampirismo y se pone a jugar con todas esas reglas. Y a partir de ahí salen los mejores chistes de la película, como por ejemplo cuando usan este juego de la hipnotización con los policías y qué sé yo, y tiene el cadáver ahí al frente y todo el tiempo parece que los van a agarrar, ¿no? Y uno no sabe para dónde va a salir, porque algo que tiene la peli es que va cambiando de tono. A veces te mete comedia, a veces te mete terror, a veces te mete suspenso, y hasta ahí pequeñas escenitas de drama, ¿no? Tiene un poquito de todo para que la gente se lo pueda gozar. De por sí a los policías les sacaron su spin-off, a partir de esta peli sacaron una miniserie de los hombres lobos, que aparecen hombres lobos encima de todo el final. También hay una miniserie de los vampiros y es como, la supieron aprovechar, ¿eh? Sí, de una. Bueno, el de los hombres lobos, que no quiere que puteen, no quieren que insulten porque no quieren parecer animales, no somos animales, dice, que es el que dice Welcome to Jumanji en las últimas de Jumanji, también te hace morir cada vez que interactúan entre ellos. Sí, están bastante geniales. Y no sé si ustedes se acuerdan de esta escena en la cual tenían como un cuerpo quemado y tostado que lo tiraban al muelle para una escena de funeral. Esa cuestión
había una escena que no terminó en el film porque cuando botaron el cuerpo empezó a irse y se les fue el cuerpo falso quemado y literal ya no lo podían agarrar y a Taika Waititi le tocó poner un comunicado público de bueno, si encuentran un cadáver flotando tranquilos, es un prop. Claro, pero es como wow. Y otros detallitos que a pesar de que pues hoy en día uno la puede ver muy coqueta y muy chévere la peli, en su entonces, cuando este mockumentary es neozelandés. Y en su momento les fue fatal en el país, o sea, de que no podían traerlo a Estados Unidos y lo tuvieron que hacer un Kickstarter para poder traerlo. ¿Se sabe por qué es eso? El hecho es que realmente tuvieron como... Es un humor un poquito gringo, en medio de todo. Entonces tal vez no pegaba mucho con lo que se esperaba para la sociedad neozelandesa. Claro. Pero pues, al final los Kickstarter salvaron la patria. No, aparte, otra cosa que tiene es que, digo, la película va a tener casi 10 años y se siente como si hubiera sido hecha ayer. Sí, ha envejecido de buena manera, siendo sinceros. No es una sucesión de gags sueltos de vampiros en la casa, sino que cada vampiro tiene como su propia historia, digamos, hay una historia para cada uno, digamos. O sea, ni hablar. Salen a la calle, digamos, eso, o sea, la historia avanza, no es que se quedan, digamos, haciendo gags. Si uno se la cuentan así, uno imagina, bueno, pero entonces ¿qué va? Es como un documental falso y los tipos están ahí haciendo chistes, no, hay una historia que avanza, digamos. En un momento casi que te olvidas que es que están simulando una cámara en mano, digamos, de un documental falso, digamos. Sí, rescata un poco ese espíritu de, no sé, los que han sido adolescentes en los 90 o en los 2000, quizás han visto mierdas como The Real World en MTV, pero que uno no podía dejar de mirarlo, ¿no? Entonces eran adolescentes haciendo nada, supuestamente teniendo vidas reales, pero uno se quedaba mirándolo, y con esto tiene un poco ese efecto de, como dice Nico, la historia avanza, pero no termino de ver para dónde va, pero después encuentro este tono, si se quiere, casi dramático de la historia de cada uno y lo que vamos viendo, porque hay celos, hay riñas entre ellos, hay muertes de vampiros que son terribles. Tiene bastantes narrativas que igual, tal cual como decía Nico, no te terminan dejando nada más en los chistes, te tienen tus arcos, entre comillas, como para cada personaje, por decirlo de alguna manera, y a mí me parece que está muy bien realizada, que a pesar de que se estuvieron sus 9 años dándola toda intentando sacarla y de que les salieron más films de vampiros mientras estaban intentando sacarla adelante, aún así las referencias que decidieron utilizar siguen siendo relevantes, siguen siendo entendibles, y es algo que me parece muy muy agradable de la película. Sí, es un abordaje que no se había dado hasta ahora, era como un abordaje que faltaba para el cine de vampiros. De esta obra se desprendió una serie también que hicieron, o sea, no sé si es exactamente lo mismo, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, más allá de la serie de los policías, que se llama Wellington Paranormal, que esa no la pude ver, la estuve buscando, no encontré muy fácil dónde verla, pero tengo muchas ganas de verla porque realmente los policías me hicieron cagar de risa. Pero hay otra serie, se llama igual, exactamente igual, se llama What We Do in the Shadows, dura 2 temporadas, no sé si tuvieron oportunidad de verla. No he tenido la oportunidad de poder encontrar el link. Claro, me pasó exactamente lo mismo. Que, a ver, está escrita por Jemaine Clement, pero uno también se encariña con el personaje de Taika Waititi, uno le toma cariño, uno quiere que le vaya bien, y la resolución de su historia de humor, la resolución de su historia de amor, nada, es genial, las vueltas que da, el chiste que le dice, bueno, ella tiene 90 años y por ahí me dicen que soy un robacunas, ¿no? Y se ve que se está por clavar una vieja, claro, ¿no? Son esas cosas que sacan rápido y están muy bien. Es muy buena, siendo sinceros, o sea, 100% recomendada para todas las personitas que nos están escuchando. De verdad, quieren sentarse y cagarse la risa un rato con nuestros arquetipos de vampiros haciendo desmadres, full recomendada. Yo quiero cerrar con una polémica, porque le estuvimos tirando muchas flores a Taika Waititi y yo odio profundamente Jojo Rabbit. No la vi Jojo Rabbit, la tengo ahí porque escuché de las 2 campanas y son de esas donde no sé para dónde disparar todavía. Tendría que verla y punto, pero no
no sé todavía porque, como te digo, escuché las dos cosas. Por lo que veo, a Ale le gustó mucho y a vos te gustó muy poco. Sí, lo podemos discutir para el próximo Libby. Sí, me gusta. Podemos sentarnos a pelear. Ale, me gusta. Sí, todo lo que sea sangre suma al rating, chicos. Así que peleense, insúltense y lo dejamos para la próxima, si quieren. Listo, a mí me parece perfecto. Queda agendado hacer un pequeño análisis de JoJo. Dale. Y yo me comprometo a verla para el próximo living de bienvenida. Y bueno, para no perder el espíritu de lo que era mis antiguas reseñas de mis capítulos anteriores, les quiero traer una mini recomendación de algo animado referente a los vampiros. Les quiero comentar acerca de un largometraje de un realizado, bueno, una coproducción de lo que es Cuba, España y Alemania, llamado Vampiros en La Habana. Es un largo animado, el director se llama Juan Padrón, y esta historia es más como, imagínense, gráficamente parece Snoopy, pero vamos a estar hablando de un grupo de vampiros que se encuentran peleándose por una especie de mafia que vienen tanto de la parte gringa como de la parte de Cuba, de que están buscando una especie de cura para que los vampiros puedan estar al sol. Y resulta que nuestro personaje principal, que sería Von Drácula, este chico resulta ser como el sobrino o el nieto de el Drácula original, pero el chico no sabía, realmente él no estaba al tanto de que él era un vampiro, él siempre había pensado que era un humano. Y cuando se encuentra en medio de una guerra de mafias vampirescas buscando una especie de poción para que los vampiros puedan estar al sol e irse de vacaciones a Cuba, es una cuestión, siendo sinceros, algo interesante. Si les llama la atención, una pequeña animación interesante con musicalización full de jazz, muy movidita, muy agradable y con un estilo que pues maybe uno no está tan acostumbrado, se siente bastante clásica, siendo literal del 85. Claro, entonces, no sé. Una de espías en la Guerra Fría, pero dibujada como Peanut. Básicamente. ¿No? Repetinos el nombre, Ale, porfa. Sí, Vampiros en La Habana. Y les digo, no me quería escapar del capítulo sin dejarles alguito animado al menos. Joyas ocultas, obras B-listers y maravillas olvidadas. Todo eso y más escuchan en 1.5. Bueno, hoy tuvimos un capítulo enteramente dedicado a los vampiros. Quizás en los próximos podcasts volvamos a tener estos capítulos temáticos. Pasamos desde los vampiros en un mundo posapocalíptico como Techland a películas que exploran un poco más la condición humana, no humana de los vampiros, como La chica vuelve a casa sola o Déjame entrar. Y también tuvimos espacio para las risas, porque lo bueno de los vampiros es que se amoldan a cualquier género, con la película What We Do in Shadows o Lo que hacemos en las sombras de Taika Waititi. Chicos, yo la pasé recontra bien, aprendí, me reí, me cagué todo cuando me tuve que cagar todo. Nada, la verdad que la pasé increíble. Gracias por estas recomendaciones que me llevo no solo yo, sino toda la audiencia también. Sí, muchísimas gracias, chicos, estuvo genial, excelente capítulo vampiresco. Y de verdad esperamos que los chicos que hayan estado escuchándonos en casa también se lo hayan podido gozar muchísimo. Y los estamos escuchando en Instagram. Cualquier recomendación que tengan de películas, de series, estamos súper pendientes para tips de los próximos capítulos. Esperemos que todos los que nos escucharon hayan llegado al final. Sí, aparte de eso, también a mí me gustaría que sigan con estas recomendaciones que nos han hecho llegar, con los comentarios, con los mensajes. Todos son bienvenidos, tratamos de mejorar capítulo a capítulo, trabajamos para ustedes y gratis. Así que aprovéchense de todo esto y llévense un par de cosas buenas para ver en casa. Les mando un beso muy muy grande desde acá a todos y los esperamos en el próximo capítulo. Chao, chao. Adiós.
¿Quieres más reviews y recomendaciones? Síguenos en Instagram, YouTube, Spotify o tu plataforma de podcast favorita y continúa escuchando nuestros demás capítulos para conocer sobre más obras.